Marido abandona a su esposa por embarazar a su amante, pero ella aparece con algo que cambia todo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Laura sostenía el borde de la encimera de la cocina con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La cuchara de madera descansaba a un lado, manchada de salsa a medio hacer. La olla burbujeaba, pero su mente estaba lejos, demasiado lejos para recordar siquiera que el fuego seguía encendido. Miró de reojo el reloj de pared. Faltaban pocos minutos para las 9 de la noche. Una vez más, Germán llegaría tarde. Una vez más, el plato de comida se enfriaría. Y una vez más, ella terminaría cenando sola, con la televisión encendida de fondo, solo para no escuchar el eco de su propio silencio. La costumbre era casi dolorosa. Laura intentó tragar el nudo en la garganta, pero se le quedó atascado como tantas veces antes. Caminó hacia la ventana, apartando levemente la cortina con 2 dedos, mirando la calle vacía, preguntándose si esta noche tendría la cortesía de enviar un mensaje. No lo haría. Nunca lo hacía. Recordó, casi como una tortura autoinfligida, la conversación de hacía apenas 3 semanas. Ella, sentada en el borde de la cama, con un test de embarazo negativo temblando entre las manos. El cuarto de baño todavía olía a desinfectante y a su propio llanto reprimido. Germán había comenzado con la voz rota. ¿Y si vamos a otro especialista? Quizás juntos. Él, frente al espejo, ajustándose la corbata como si las palabras de ella fueran simples interferencias en el aire. «Laura, no empieces de nuevo», respondió sin mirarla. «No es el momento. ¿Cuántas veces tenemos que hablar de lo mismo?» Las palabras cayeron como piedras en su estómago. Y sin darle oportunidad a responder, él salió del dormitorio, dejando detrás solo el aroma de su loción y la sensación de un vacío cada vez más difícil de llenar. Ahora, de pie frente a la ventana, Laura respiró hondo, obligándose a volver al presente. Una parte de ella sabía que no podía seguir así. Otra parte simplemente no sabía cómo detener ese ciclo de expectativas rotas. Volvió a la cocina, apagó el fuego y sirvió la comida en un solo plato. Al menos así, pensó, habría menos cosas que lavar después. Se sentó a la mesa, comió en silencio. Cada bocado le sabía a resignación. La televisión, siempre encendida, mostraba un programa de concursos. Gente riendo, gritando, celebrando. Un contraste cruel. Laura bajó el volumen hasta dejarlo apenas como un murmullo. Se levantó, llevó el plato al fregadero y lo dejó allí, sin fuerzas para lavarlo. Subió al dormitorio con la intención de darse una ducha rápida, pero al abrir el armario, algo llamó su atención. La camisa de Germán, aquella azul marino que solía usar cuando tenían cenas importantes, estaba fuera de lugar, apenas colgada de la puerta. Y entonces, como en una revelación dolorosa, el aroma a perfume barato se hizo presente. No era el suyo, tampoco era el que él usaba. Su corazón comenzó a latirle con fuerza. Avanzó unos pasos, tomó la prenda entre las manos y la llevó a la nariz. Una mezcla empalagosa de flores dulces y alcohol. No había duda. Aquello no era casualidad. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Los ojos comenzaron a arderle, pero no lloró. Apretó los labios, guardó la camisa dentro de una bolsa de plástico y la metió en el fondo del armario. Algo en su interior le decía que guardarla sería útil más adelante. El sonido de la llave girando en la cerradura la sacó de su trance. Germán entró con paso rápido, dejando caer las llaves en el mueble del recibidor. Ni un saludo, ni una mirada. Fue directo al baño, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Laura se quedó en la escalera, inmóvil, escuchando el sonido de la ducha. El agua corriendo no podía borrar las huellas de lo que ya sospechaba. Cerró los ojos y respiró hondo. No era la primera vez que encontraba rastros de otra mujer, pero sí la primera vez que el olor
la perseguía hasta su propia casa. Aquella noche, como tantas otras, Germán se acostó de espaldas a ella, tomando el borde de la cama como si la distancia física fuera su refugio emocional. Laura pasó las horas mirando al techo, preguntándose cuántas más tendría que soportar así. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando, finalmente, el sueño la venció. Los días siguientes fueron una colección de rutinas monótonas y silencios incómodos. Germán salía temprano y volvía tarde. Algunas noches ni siquiera regresaba. En una ocasión, Laura intentó enfrentarlo, pero él solo levantó las manos, cansado y molesto. «No empieces, Laura. De verdad no tengo tiempo para tus escenas». Escenas. Así llamaba él a sus intentos de salvar lo que quedaba de su matrimonio. Y mientras tanto, ella seguía acudiendo sola a las consultas médicas, seguía aplicándose las inyecciones de hormonas en la madrugada, cuando Germán dormía profundamente o ni siquiera estaba en casa. El doctor Martínez le había advertido: «El tratamiento será emocionalmente exigente, Laura, y necesitas apoyo. No deberías hacerlo sola». Pero ella lo hacía, por terquedad, por esperanza, o quizás porque aferrarse a ese sueño era lo único que la mantenía en pie. Una noche, revisando su calendario de ovulación, Laura notó que su ciclo estaba atrasado. Solo 2 días, pero para ella esos 2 días eran una eternidad. El corazón comenzó a latirle más rápido, pero no quiso ilusionarse. Ya le había pasado antes. Retrasos, falsas alarmas y luego la decepción, pero esa vez era diferente. Su cuerpo lo sabía, aunque su mente se resistía a creerlo. Mientras Germán dormía en el sofá, con el televisor encendido y una copa de whisky en la mano, Laura se encerró en el baño con un test de embarazo en la mano. Lo observó durante varios minutos, sin atreverse a abrirlo. Se sentó en el borde de la bañera, con las piernas temblorosas, y pensó en todas las veces anteriores, en todas las lágrimas, en todas las noches abrazada a la almohada. Afuera, la casa estaba en penumbras, pero dentro de ella una tormenta comenzaba a gestarse. Cuando finalmente rompió el envoltorio del test y siguió las instrucciones, solo pudo cerrar los ojos mientras esperaba el resultado. No quería mirar, no todavía. Respiró hondo, contó hasta 100 en su mente. Solo entonces abrió los ojos. Pero justo cuando estaba a punto de ver la respuesta, el teléfono de Germán, que él había dejado olvidado sobre la mesa del comedor, vibró. Un mensaje entrante, iluminando la pantalla en medio de la oscuridad. Laura se levantó, como en trance. Caminó despacio hasta el aparato. La pantalla mostraba un nombre que no reconocía, pero las palabras eran suficientes para que el suelo comenzara a desmoronarse bajo sus pies. «Te extraño. No puedo esperar para que empiece nuestra nueva vida juntos». Laura sintió que el aire le faltaba. El test de embarazo seguía en el baño, pero por primera vez en mucho tiempo, eso dejó de ser lo más urgente. El corazón le latía con fuerza, la garganta le ardía, y en el fondo de su alma algo se rompía. La cebolla chisporroteaba en la sartén mientras Laura removía lentamente, dejando que el aroma inundara la cocina. Era domingo por la tarde y, como siempre, ella intentaba crear un ambiente acogedor, como si las paredes de aquella casa pudieran absorber el cariño que Germán parecía haber dejado de sentir. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes densas, amenazando lluvia, pero dentro, la luz cálida de la lámpara colgante iluminaba la mesa ya dispuesta para 2. Cada movimiento de Laura era una mezcla de costumbre y esperanza. Colocó las servilletas, sirvió 2 copas de vino y ajustó ligeramente la posición de los cubiertos. Miró el reloj. Faltaban 15 minutos para las 8. Germán solía llegar alrededor de esa hora, al menos cuando decidía regresar. Mientras cortaba un manojo de cilantro, su mente no podía evitar divagar hacia el test de embarazo que aún seguía guardado en el fondo del cajón del baño. No lo había vuelto a mirar.
no después de lo que había leído en el teléfono de Germán. La frase seguía retumbando en su cabeza como un eco que no encontraba salida. No puedo esperar para que empiece nuestra nueva vida juntos. Tragó saliva, forzándose a concentrarse en la cena. Preparaba su plato favorito, pollo al horno con papas especiadas. Un intento más, quizás el último, de recuperar algo que llevaba años desmoronándose sin que ella pudiera detenerlo. El sonido de la cerradura girando la hizo dar un pequeño respingo. Se limpió las manos en el delantal y respiró hondo. Germán entró sin decir palabra, cerrando la puerta con un golpe seco que hizo temblar los marcos de las ventanas. Su paso era firme, casi mecánico. Llevaba puesta una camisa blanca arrugada y su rostro tenía una dureza que Laura no recordaba haber visto antes. «Hola», alcanzó a decir ella con una voz más baja de lo que hubiera querido. Él no respondió. Caminó directo al centro de la sala y dejó caer su portafolios en el suelo como si le pesara toneladas. Pasó ambas manos por el cabello, respiró hondo y se quedó de pie, con la mirada perdida en algún punto entre la mesa y el sofá. Laura dio un paso hacia él. El aire parecía cargado de electricidad estática. «La cena está casi lista. Si quieres darte una ducha antes», intentó, esforzándose por sonar casual. Germán giró lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos estaban vacíos de cualquier emoción que no fuera fastidio. Sus labios se movieron apenas, pero la frase que salió fue como una cuchillada directa, sin previo aviso, sin anestesia. «Se acabó, Laura. Voy a ser padre, pero no contigo». El mundo pareció detenerse en ese instante. Laura sintió que sus oídos zumbaban, como si el aire a su alrededor hubiera desaparecido. El cuchillo que sostenía entre las manos resbaló y cayó al suelo con un sonido metálico que retumbó en la cocina. La primera reacción fue la negación. Se quedó inmóvil mirándolo, esperando que añadiera alguna palabra más, alguna aclaración, alguna señal de que aquello era una broma de mal gusto. Pero no llegó nada, solo su respiración pesada y su mirada fija en el suelo. ¿Qué estás diciendo?», murmuró Laura, apenas capaz de articular las palabras. Germán soltó una risa breve, hueca, como si la situación le pareciera un trámite incómodo del que quería deshacerse cuanto antes. «Lo que oíste. Me voy. Ella está embarazada. Y no puedo seguir aquí. Ella». No dijo su nombre. No hizo falta. Laura sintió que las piernas no le respondían. Apoyó una mano en la encimera para no caer al suelo. El pecho le dolía, como si un puño invisible la apretara desde dentro. Las lágrimas brotaron sin permiso, calientes, traicioneras. La garganta se le cerró de tal forma que apenas podía respirar. Después de todo lo que hemos pasado, después de tantos años, su voz salió quebrada, entrecortada por los sollozos. Germán no respondió. Se agachó para recoger su portafolios, abrió la puerta de la entrada y sin mirar atrás cruzó el umbral. El sonido de la puerta al cerrarse fue lo último que quedó de él. El silencio que se apoderó de la casa fue abrumador. Laura se dejó caer de rodillas en medio de la cocina, con las lágrimas cayéndole por el rostro sin control. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerse. El aroma de la cena seguía llenando el aire, como un recuerdo cruel de una rutina que ya no volvería. El reloj en la pared marcaba las 8:10. Apenas habían pasado 5 minutos desde que él llegó, y ya se había ido. Laura gateó hasta la sala, como si el suelo fuera el único lugar seguro donde podía estar en ese momento. Abrazó sus rodillas contra el pecho, sintiendo el frío de las baldosas en la piel, como si ese dolor físico pudiera distraerla del otro, mucho más profundo. Las imágenes de los últimos años comenzaron a pasar por su mente como una secuencia de película mal editada. Las consultas médicas, las inyecciones de hormonas, las visitas a la farmacia a escondidas, las lágrimas contenidas en el baño
y las noches esperando despierta, mirando el reloj, esperando que él regresara. Todo eso, ¿para qué? El sonido de su propio llanto llenaba ahora el espacio vacío de la sala. Un grito, sordo y desgarrado, escapó de su garganta sin que pudiera detenerlo. Se arrastró hasta el sofá, tomó uno de los cojines y lo apretó contra el rostro, tratando de silenciar los sollozos. Pero fue inútil. La herida era demasiado profunda. Las luces seguían encendidas. La televisión, aún en el canal de concursos, mostraba a un presentador sonriente que gritaba nombres de ganadores. Laura, envuelta en su dolor, se preguntó cómo era posible que el mundo siguiera funcionando mientras el suyo se desmoronaba de esa manera. En un impulso de rabia, arrojó el control remoto contra la pantalla, apagándola de inmediato. El golpe resonó en la sala como un eco de su desesperación. Entonces, de rodillas, con las manos sobre el suelo frío, miró hacia la puerta por donde Germán acababa de salir. Y fue en ese instante, justo en ese punto de dolor máximo, donde algo dentro de ella comenzó a cambiar. El llanto se fue transformando en respiraciones profundas y cortadas. Y aunque su corazón seguía destrozado, una chispa apenas perceptible comenzó a encenderse en lo más profundo de su ser. ¿Te imaginas pasar más de una década esperando a alguien solo para que te deje así? Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete para no perderte cómo Laura transformará este dolor en su mayor victoria. El sol apenas se asomaba por la ventana cuando Laura abrió los ojos. Pero no fue la luz lo que la despertó. Era esa opresión en el pecho, esa sensación de ahogo que no la abandonaba desde aquella tarde maldita. Los días siguientes a la partida de Germán fueron un borrón de lágrimas, insomnio y silencios. La casa, antes llena de pequeños rituales, se convirtió en una prisión de paredes grises. El comedor seguía puesto para dos. Los cubiertos permanecían en su lugar, como testigos mudos de un abandono que ella aún no terminaba de procesar. La comida que había preparado aquella noche seguía dentro del refrigerador, en un recipiente que ya empezaba a oler mal, pero Laura no tenía fuerzas ni para tirarla. Las cortinas permanecían cerradas. El teléfono sonaba de vez en cuando. Mensajes de su madre, de sus amigas, incluso de su jefa preguntando si pensaba volver al trabajo. Ella no respondía a nadie. Solo quería estar sola. Pasaba horas en la cama, abrazando una almohada empapada de lágrimas. A veces se quedaba mirando el techo, contando las grietas como si fueran estrellas en un cielo al revés. Otras veces se arrastraba hasta el sofá, encendía la televisión solo para dejar que las voces ajenas llenaran el silencio que amenazaba con devorarla entera. Una tarde, Paula, su mejor amiga desde la universidad, apareció en la puerta sin avisar. Golpeó una y otra vez, hasta que Laura, arrastrando los pies, abrió solo lo suficiente para asomar la mitad del rostro. «Laura, ¿estás...?» Paula se quedó en silencio al verla. Ojeras profundas, mejillas hundidas, el cabello desordenado y los labios secos. «No quiero hablar», murmuró ella antes de cerrar la puerta con suavidad. Pero Paula no se rindió. Durante los días siguientes dejó bolsas con comida, mensajes de voz, incluso una carta escrita a mano que Laura, en un acto de desesperación, terminó leyendo a las 3 de la madrugada mientras se abrazaba a sí misma en el suelo del baño. El cuerpo de Laura empezaba a dar señales de agotamiento extremo. Apenas comía, el poco café que bebía le revolvía el estómago y el agua le sabía a nada. Las noches eran interminables y el insomnio se convirtió en su peor compañero. Pero hubo un síntoma que no pudo ignorar. Una mañana, al intentar levantarse, sintió una punzada aguda en el bajo vientre. Se llevó la mano al abdomen, alarmada. Pensó que tal vez era el estrés, o quizás algún efecto tardío de las hormonas que había estado usando en secreto durante los últimos meses. Recordó entonces el calendario de ovulación,
pegado detrás de la puerta del armario, ese que había dejado de actualizar después del último test negativo. Algo dentro de ella, una voz apagada pero insistente, le dijo que debía ir al médico, no por ilusión, sino por precaución. Pidió cita con el doctor Martínez, su ginecólogo de confianza, el único que sabía de sus intentos silenciosos por ser madre. El trayecto hasta la clínica fue como un viaje en automático. Se vistió sin pensar, recogió el cabello en una coleta desordenada y subió al autobús con la mirada perdida. Las calles pasaban frente a sus ojos como si ella no perteneciera a ese mundo que seguía en movimiento. Ya en la consulta, el doctor la recibió con una mezcla de profesionalidad y calidez. Al verla entrar, se levantó de su escritorio, cerró la puerta y le ofreció un vaso de agua. «Laura, has estado faltando a las últimas citas. Me preocupaste», dijo observándola con atención. Ella bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con aparecer otra vez. «No quería salir de casa», confesó, encogiéndose de hombros. «Pero estos últimos días he tenido dolores y también, no sé, he estado más mareada de lo normal». El médico la examinó con cuidado. Midió su presión, le hizo una ecografía preliminar y tomó muestras de sangre para un análisis más completo. Durante todo el procedimiento, Laura permaneció en silencio, solo mirando el techo, repitiéndose mentalmente que no debía hacerse ilusiones. Pasaron 20 minutos eternos hasta que el doctor regresó con los resultados de la prueba de embarazo rápida. Se sentó frente a ella, cruzó las manos y respiró hondo antes de hablar. «Laura, estás embarazada». El aire se detuvo. Por un segundo, creyó que había escuchado mal. Su cerebro tardó en procesar la información. ¿Qué has dicho?», balbuceó, abriendo los ojos como si el mundo acabara de girar sobre su eje. «Tienes casi 8 semanas», añadió el doctor, mostrando el papel con los valores. «Es temprano, pero lo suficiente para confirmarlo sin lugar a dudas». La habitación comenzó a girar. Laura se llevó las manos a la boca, como si intentara contener un grito que amenazaba con salir. Las lágrimas, esas mismas que había derramado por dolor, ahora caían mezcladas con incredulidad. El doctor le ofreció un pañuelo y la dejó llorar en silencio por varios minutos. «Sé que no es el mejor momento», dijo él finalmente, «pero quiero que sepas que estás bien, que el embarazo está en curso y, por ahora, todo parece evolucionar de manera normal». Laura asintió, pero apenas escuchaba. Su mente estaba atrapada en una maraña de emociones contradictorias. Recordó todas las veces que salió de madrugada a la farmacia, con el corazón en la garganta, comprando discretamente las inyecciones de hormonas para no despertar sospechas. Recordó las citas médicas a escondidas, las pruebas de laboratorio que guardaba en la parte trasera del armario, lejos de los ojos de Germán. Recordó las noches en que se inyectaba en el vientre, apretando los dientes para no llorar del dolor, mientras él dormía a pocos metros de distancia, ajeno a todo. Y ahora, justo cuando todo parecía perdido, justo cuando él la había dejado por otra mujer, la vida decidía jugarle esta carta inesperada. Alegría, miedo, indignación, todo a la vez. Al salir de la clínica, Laura caminó sin rumbo durante más de 1 hora. Recorrió calles que no conocía, entró en un parque y se sentó en un banco de madera, abrazándose a sí misma. Miró sus manos, temblorosas pero firmes. En su interior, un pequeño latido ya comenzaba a crecer. No sabía cómo, ni por qué, pero estaba ahí, y por primera vez en días, respiró hondo y permitió que una tímida sonrisa, rota pero sincera, se dibujara en su rostro. La lluvia golpeaba con insistencia los cristales de la ventana, como si el cielo también quisiera desahogar una rabia contenida. Laura estaba sentada en el suelo de su habitación, rodeada de papeles, carpetas polvorientas y un par de cajas de zapatos llenas de documentos olvidados. Frente a ella,
El viejo celular de Germán descansaba sobre la alfombra, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Hacía apenas unos días, mientras buscaba un par de guantes de invierno en el cajón del recibidor, había encontrado aquel teléfono. Germán lo había dejado de usar hacía meses, después de comprarse un modelo más moderno. Por puro instinto, Laura lo cargó y, para su sorpresa, el patrón de desbloqueo seguía siendo el mismo de siempre. 4 simples movimientos en diagonal. La facilidad con la que accedió le dejó un sabor amargo. ¿Cuántas veces habría podido descubrir la verdad antes? ¿Y cuántas había preferido no mirar? Con las manos temblorosas, comenzó a revisar los mensajes. Al principio, solo encontró conversaciones rutinarias, coordinaciones laborales, chats familiares, pero conforme fue retrocediendo en la línea de tiempo, las palabras comenzaron a cambiar de tono. Primero, mensajes de agradecimiento por cenas maravillosas. Luego, confesiones de que no podía dejar de pensar en ella. Y, finalmente, fotografías, audios y videos que le helaron la sangre. Laura no lloró. No esta vez. Con cada imagen, cada línea de texto, una capa más de ingenuidad se le desprendía del cuerpo como si fuera piel vieja. Tomó su cuaderno de tapas azules y comenzó a anotar fechas, nombres, lugares. La precisión que antes usaba para planear cenas de aniversario ahora la volcaba en construir una cronología de mentiras. Al revisar las aplicaciones bancarias, lo que descubrió fue aún peor. Accedió a los estados de cuenta que Germán, por costumbre, nunca cerraba sesión. Mes tras mes, cantidades importantes salían de la cuenta conjunta y se dirigían a una tarjeta adicional que ella no recordaba haber autorizado. Laura descargó todos los movimientos en su computadora, los imprimió y los guardó en una carpeta rotulada con una sola palabra: evidencia. Pasó horas así. Apenas comía, apenas dormía. Sus días se convirtieron en una coreografía de búsqueda y registro. Escarbó entre carpetas viejas, rescató facturas, revisó recibos de hotel que él había escondido en la guantera del coche, incluso abrió las bolsas de basura que Germán había dejado la última semana antes de marcharse. Nada quedaba fuera de su radar. En una de esas noches de insomnio, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, Laura escribió una carta a mano, una especie de manifiesto personal. No tenía intención de mostrársela a nadie, pero sentía la necesidad de sacar de su interior todo el veneno que durante años había tragado en silencio. Te creí cuando decías que no querías hijos. Te entendí cuando afirmabas que el trabajo venía primero. Me callé cuando desaparecías durante horas. Me humillé, incluso rogando por atención, pero ahora soy yo quien elige cuándo y cómo termina esta historia. Guardó la carta en un sobre y la escondió en el fondo de su armario junto a los exámenes de embarazo. Una mañana, mientras organizaba todos los documentos, Laura tomó la decisión que había estado posponiendo. Buscó en internet el contacto de una abogada especializada en derecho de familia. Quería a alguien que no solo supiera de leyes, sino que tuviera experiencia en casos como el suyo. Alguien que entendiera que ella no solo estaba peleando por dinero, sino por su dignidad. Se citó con la licenciada Camila Ortega, una mujer de poco más de 40 años, con voz firme y una mirada que transmitía más fuerza que cualquier discurso motivacional. Durante la primera reunión, Laura contó todo, desde los tratamientos de fertilidad en secreto hasta la reciente confirmación de su embarazo, pasando por cada infidelidad descubierta y cada desvío de dinero. Camila la escuchó en silencio, tomando notas con rapidez. Al final, le sostuvo la mirada durante varios segundos antes de hablar. Laura, tienes un caso sólido. Lo que has hecho... La abogada hizo una pausa breve, como midiendo sus palabras. Lo que has soportado es admirable. Pero ahora necesito que entiendas algo. El silencio que mantuviste hasta ahora fue tu peor enemigo. Pero a partir de hoy,
El silencio será tu mejor aliado. Laura asintió, comprendiendo de inmediato el mensaje. No le diré nada, dijo en voz baja. No hasta que llegue el momento. Camila sonrió apenas, como un gesto de aprobación. Exactamente. De ahora en adelante, todo lo que hagas, cada paso que des, será calculado. No respondas sus mensajes, no contestes sus llamadas. Si intenta acercarse, lo dejas hablar, pero tú no reveles nada. Y así lo hizo. Durante las semanas siguientes, Laura comenzó a tejer su propia red de justicia. Recopiló correos electrónicos, extrajo conversaciones de WhatsApp, imprimió estados de cuenta, guardó capturas de pantalla, recopiló videos de cámaras de seguridad de los hoteles donde Germán había pasado noches enteras con su amante. Incluso contactó a una antigua compañera de trabajo que, según había escuchado, también había sido víctima de sus engaños. Todo, absolutamente todo, lo archivó meticulosamente en una carpeta digital y otra física, ambas protegidas como si fueran el tesoro más valioso de su vida. Por las noches, cuando el insomnio regresaba, en lugar de llorar, Laura abría su computadora y revisaba una y otra vez las pruebas, organizándolas por categorías: infidelidad, fraude, abandono de hogar, manipulación emocional. Cada carpeta tenía su propio subapartado. Afuera, el mundo seguía girando. La gente iba y venía, las estaciones cambiaban. Pero dentro de la casa, Laura seguía inmersa en su propio proceso de reconstrucción. A veces, mientras se miraba al espejo, se reconocía y al mismo tiempo no. Ya no era la mujer sumisa que esperaba una llamada, ni la que lloraba frente al horno por un plato que nunca se serviría. Ahora era otra, una que, aunque herida, había decidido que no iba a callar más. La fecha de la primera audiencia de divorcio ya estaba marcada en el calendario, y Laura estaba lista. El reloj de la sala de audiencias marcaba exactamente las 10 en punto cuando Laura cruzó la puerta. La madera oscura del mobiliario, el eco de los tacones sobre el suelo de mármol y el murmullo contenido de las personas presentes formaban una atmósfera cargada de tensión. Respiró hondo antes de dar un paso más, ajustándose el saco gris que eligió aquella mañana, el mismo que había guardado durante años para ocasiones importantes. Germán ya estaba ahí, sentado junto a su abogado, revisando unos papeles con un aire de superioridad que parecía pegarse a su piel como perfume barato. Llevaba un traje oscuro, perfectamente planchado, y el cabello peinado hacia atrás, como si aquello fuera una reunión de negocios más. No la miró, ni una sola vez. Se mantuvo con la mirada baja, entretenido en su teatro de indiferencia. Laura lo observó apenas unos segundos. Ya no sentía el nudo en el estómago que la acompañó durante semanas. Lo que ahora la invadía era una calma extraña, una serenidad construida a base de noches sin dormir, de lágrimas secas y de una carpeta de documentos que llevaba firmemente bajo el brazo. La jueza, una mujer de rostro adusto y mirada severa, llamó al orden. La audiencia estaba por comenzar. Los primeros minutos transcurrieron como un intercambio de cortesías legales. El abogado de Germán, un hombre de mediana edad, con una voz monótona y distante, presentó la solicitud de divorcio bajo los términos más convenientes para su cliente. En su versión, Germán era simplemente un hombre que había decidido rehacer su vida, alguien que, después de años de una relación sin futuro, había encontrado un nuevo propósito: formar una familia con otra persona. Laura apretó los labios. Sus dedos temblaron, pero solo por un instante. Mantuvo la mirada fija en la jueza sin dejar que ninguna emoción se desbordara antes de tiempo. Cuando fue el turno de su abogada, Camila Ortega, la energía de la sala cambió. Camila se puso de pie con paso firme, organizó sus papeles frente a todos y comenzó a hablar con una voz clara y segura. Señoría,
Antes de proceder con los términos solicitados por la parte demandante, mi representada tiene algunas pruebas que considera esenciales para el desarrollo justo de este proceso. La jueza asintió, pidiendo que se acercara al estrado. Laura caminó con paso firme hasta la mesa de presentaciones. Abrió su carpeta, extrajo los documentos uno a uno y comenzó a organizarlos sobre la superficie de madera. Primero, las pruebas de infidelidad, fotografías impresas, capturas de pantalla de conversaciones, registros de llamadas, facturas de hoteles. El abogado de Germán carraspeó incómodo y el propio Germán, que hasta ese momento se había mostrado imperturbable, levantó la vista por primera vez. La expresión de arrogancia empezó a resquebrajarse. Laura notó cómo él tragaba saliva cuando Camila leyó en voz alta algunos extractos de los mensajes. No puedo esperar para verte esta noche. Ya me inventé otra reunión de trabajo para que no sospeche. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asistentes movieron la cabeza con desaprobación. La jueza pidió silencio, pero no pudo evitar fruncir el ceño al leer uno de los correos electrónicos donde Germán detallaba gastos pagados con fondos de la cuenta conjunta. Camila continuó sin piedad. Presentó los estados bancarios, señalando los desvíos de dinero que, durante más de un año, Germán había destinado a mantener a su amante. Aquí está el resumen de movimientos, explicó, mostrando los documentos. Compras de joyas, alquiler de un apartamento a nombre de un tercero y retiros de efectivo que nunca fueron justificados en la contabilidad familiar. La sala quedó en silencio absoluto. Germán, pálido, apenas pudo levantar la vista del suelo. Su abogado se inclinó hacia él, murmurándole algo al oído, pero Laura alcanzó a ver el gesto de desesperación en su rostro, una mezcla de incredulidad y fastidio, pero no había terminado. Laura respiró hondo y sacó el último sobre, aquel que guardaba en el fondo de su bolso desde hacía semanas, sus exámenes de embarazo. El temblor en sus manos desapareció en cuanto sostuvo el documento. Caminó hasta el estrado, lo entregó a la jueza y esperó. La magistrada leyó en silencio. Pasaron varios segundos que parecieron eternos. Finalmente levantó la mirada y preguntó: «Señora Laura, ¿está usted confirmando que se encuentra embarazada actualmente?» Laura asintió con la voz firme. «Sí, su señoría, de casi 8 semanas». La reacción fue inmediata. El murmullo se volvió un zumbido ensordecedor. La expresión de Germán cambió de forma abrupta. Sus labios comenzaron a temblar. Sus ojos se abrieron como platos y por primera vez desde que todo comenzó pareció quedarse sin aire. «Eso no es posible», exclamó levantándose de golpe de su asiento. La jueza golpeó el mazo contra la mesa, pidiendo orden en la sala. «¡Silencio! Aquí no se permiten interrupciones ni faltas de respeto». Germán volvió a sentarse, pero no dejó de mirar a Laura. Su rostro pasó del asombro a la ira y luego al desconcierto total. Parecía hacer cálculos mentales, buscar excusas, construir argumentos que ya no tenían peso. Su abogado, visiblemente incómodo, se pasó la mano por el rostro, respirando hondo, como quien intenta recomponerse después de una caída estrepitosa. Camila, sin perder el ritmo, presentó también el resumen del tratamiento de fertilidad que Laura había seguido durante meses, demostrando que su embarazo no era un accidente ni una estrategia de último momento. Era la culminación de un proceso largo, doloroso y profundamente deseado. La jueza, después de revisar todos los documentos, anunció que tomaría en cuenta cada una de las pruebas presentadas y que el caso quedaría en pausa hasta fijar una segunda audiencia. Antes de cerrar la sesión, miró a Germán con una expresión que no dejó lugar a dudas. «Le recomiendo, señor Germán, que se asesore adecuadamente antes de volver a presentar esta corte sin estar preparado para responder a todas estas acusaciones». Con un golpe seco del mazo,
La audiencia concluyó. Laura guardó sus papeles en silencio. Mientras lo hacía, notó que Germán la observaba, pero esta vez ya no había arrogancia en sus ojos, solo miedo. Caminó hasta la salida con la cabeza en alto, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su propia historia. Afuera, la lluvia había cesado y un rayo de sol tímido atravesaba las nubes, iluminando la acera como una señal. Laura respiró profundo, cerró los ojos un instante y sonrió. No por la victoria, sino por la fuerza que, al fin, había encontrado dentro de sí misma. Germán abrió la puerta de aquel pequeño departamento que compartía con Sofía, su amante, y supo de inmediato que algo estaba fuera de lugar. La sala estaba vacía, pero no de muebles, sino de presencia. Las cortinas, siempre cuidadosamente cerradas por ella para evitar miradas ajenas, estaban ahora abiertas de par en par. La mesa del comedor, donde solían desayunar los domingos, estaba despejada. No quedaba ni una taza, ni una servilleta fuera de lugar. Era como si la vida se hubiera retirado de allí sin previo aviso. Dejó caer su maletín junto a la puerta y avanzó hacia el dormitorio. El armario estaba entreabierto y dentro solo quedaban algunas perchas vacías. Las maletas, que solían estar en el altillo, ya no estaban. Un sobre blanco reposaba sobre la cama, justo encima de la almohada donde ella dormía cada noche. Germán lo abrió con las manos temblorosas. La letra de Sofía, rápida y sin adornos, llenaba apenas media hoja. No puedo creer que hayas hecho esto. Engañarme mientras yo creía que empezábamos una familia. Te lo advertí, Germán, una vez más, y era suficiente. Ahora resulta que tendrás otro hijo, otro compromiso. No puedo ni quiero compartirte. Vete, no vuelvas. El papel tembló entre sus dedos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se dejó caer en el borde de la cama, llevándose las manos a la cabeza. La sensación de pérdida era inmediata y brutal. Había creído tener el control de todo, manejar cada situación a su antojo, pero ahora estaba solo. Miró su teléfono, revisando las llamadas perdidas. Ninguna de Laura, tampoco de Sofía. Solo un mensaje del banco recordándole el pago pendiente de la tarjeta de crédito y otro del abogado advirtiéndole que la jueza había solicitado documentación urgente sobre su situación financiera. La ironía le golpeó de lleno. 2 mujeres, 2 hijos y 2 pensiones que pagar. Apretó los puños con rabia contenida. No podía creer que la vida le diera la espalda de manera tan repentina. Trató de llamar a Sofía, pero la llamada fue directa a buzón. Luego marcó a Laura, pero solo recibió el tono de apagado. Con el paso de los días, la realidad se hizo aún más cruel. Sofía bloqueó su número, cambió la cerradura del departamento y, según rumores que llegaron a sus oídos a través de conocidos en común, ya había empezado a salir con alguien más. El banco congeló parte de sus cuentas debido a la investigación por los desvíos de dinero que Laura había denunciado. La empresa donde trabajaba, al enterarse de los cargos por fraude y abandono de hogar, le suspendió temporalmente el contrato mientras revisaban su situación legal. Germán terminó hospedándose en un motel de carretera, pagando noches sueltas con el poco dinero en efectivo que aún conservaba. El espejo del baño era pequeño, pero suficiente para ver su reflejo demacrado, ojeras profundas, barba crecida y una expresión de derrota que ya no podía ocultar. Mientras tanto, Laura, lejos de aquel caos, comenzaba su proceso de reconstrucción emocional. Las primeras semanas después de la audiencia fueron una mezcla de cansancio físico y determinación. Inició terapia con una psicóloga recomendada por su abogada. La primera sesión fue dura. Tuvo que enfrentarse a verdades que llevaba años escondiendo bajo capas de resiliencia mal entendida. Habló de su miedo al abandono, de la sensación constante de no ser suficiente, de las veces que pensó que el problema era ella. Pero poco a poco, las palabras fueron saliendo con menos dolor y más claridad.
Las visitas al médico se hicieron más frecuentes. En cada ecografía, Laura escuchaba el latido fuerte y constante de su bebé como una señal inequívoca de que la vida seguía, creciendo dentro de ella sin detenerse. Una tarde, acompañada de Paula y de su madre, fue a una tienda de artículos para bebés. Se permitió por primera vez elegir colores para la habitación, tonos suaves de verde menta y blanco. Compró pequeñas figuras de madera para decorar las paredes, unas cortinas nuevas y un móvil de estrellas y lunas que colocó justo encima de la cuna que armó con la ayuda de su cuñado. Cada gesto, cada compra, cada pequeña decisión sobre la decoración era un paso más lejos de Germán y más cerca de la nueva vida que la esperaba. Las amigas que antes respetaban su espacio, ahora se turnaban para visitarla. Llevaban comida casera, le contaban chismes del barrio, la hacían reír a carcajadas con historias absurdas. Poco a poco, Laura volvió a sentirse parte de algo. Incluso la relación con su madre, antes cargada de reproches, empezó a sanar. Una tarde, mientras le ayudaba a doblar la ropa del bebé, su madre le tomó las manos entre las suyas y le dijo: «Nunca estuve de acuerdo con muchas cosas, pero hija, estoy orgullosa de ti. No todas habrían tenido tu fuerza». Laura solo pudo sonreír, conteniendo las lágrimas. Cada noche antes de dormir, se sentaba en la orilla de su cama y acariciaba suavemente su vientre. Le hablaba a su hijo. Le contaba sobre los días soleados que vendrían, sobre las tardes de juegos en el parque y sobre todas las historias que juntos escribirían desde cero. Mientras tanto, Germán seguía vagando entre hoteles baratos y oficinas de abogados que ya no le prometían soluciones fáciles. Su teléfono seguía lleno de mensajes sin contestar de prestamistas, de su jefe, incluso de amigos que empezaban a tomar distancia para no verse involucrados en sus problemas legales. El hombre, que una vez creyó tener el control absoluto de su vida, ahora se encontraba solo, arrastrando una maleta medio vacía y con la mirada perdida en el suelo. Y Laura seguía adelante, más fuerte que nunca. La madrugada avanzaba lenta, como si el tiempo se negara a seguir su curso. Laura, tumbada en la camilla del hospital, tenía el rostro empapado en sudor y el cabello pegado a la frente. Cada contracción era una ola de dolor que le atravesaba el cuerpo entero, pero no se quejaba, no gritaba, solo apretaba los dientes y cerraba los ojos, como si con eso pudiera canalizar toda la fuerza que le quedaba. La sala de partos estaba iluminada por una luz blanca que parecía demasiado fuerte para la delicadeza de aquel momento. Las enfermeras se movían con rapidez, organizando instrumentos, preparando toallas y controlando el ritmo cardíaco del bebé. La doctora le indicaba cuándo empujar, cuándo respirar, cuándo aguantar. Laura obedecía a cada indicación, pero en su mente solo existía una imagen, la de su hijo. Ese pequeño ser por el que había luchado en silencio durante tantos años. El mismo que llegó cuando menos lo esperaba, cuando más rota se sentía. Una contracción más fuerte, más larga. Sintió que su cuerpo se desgarraba, pero en lugar de asustarse, pensó en cada lágrima que había derramado, en cada noche de soledad, en cada prueba negativa, en cada mentira de Germán, en cada vez que dudó de sí misma. Todo ese dolor acumulado encontró salida en ese último empuje. Y entonces el llanto, un sonido agudo, poderoso, limpio. Las lágrimas brotaron de sus ojos de forma inmediata, pero esta vez no eran de tristeza. Laura temblaba de la emoción mientras la doctora sostenía al recién nacido cubierto de un manto de vida y llanto. «Es un niño», anunció la voz cálida de la enfermera, acercándole el bebé al pecho. Laura lo tomó entre sus brazos, con un cuidado casi reverencial. Su piel caliente, sus manitas temblorosas, sus ojos cerrados pero inquietos.
Lo colocaron sobre su pecho y ella lo abrazó, como si quisiera fundirse con él, como si temiera que el mundo pudiera arrebatárselo. «Hola, mi amor», susurró con la voz rota de emoción. «Llegaste, finalmente llegaste». El pequeño se tranquilizó al escucharla. El contacto piel con piel fue una descarga de oxitocina que la envolvió de pies a cabeza. Por un instante, Laura olvidó el dolor físico, los puntos, la sangre, las luces. Solo existía él, su hijo. Pasó horas contemplándolo, acariciando su cabello oscuro, estudiando cada rasgo diminuto, cada arruga en su frente, cada pestaña que parecía un hilo de seda. La habitación se llenó de visitas durante el día. Paula fue la primera en llegar, cargada de globos y flores. Su madre, emocionada hasta las lágrimas, apenas podía hablar sin romperse. Incluso algunas vecinas se acercaron para dejarle pequeños obsequios. Los días en el hospital transcurrieron como en un sueño. La recuperación fue lenta, pero Laura aceptó cada molestia como parte de su proceso de renacimiento. Al regresar a casa, la habitación del bebé la recibió con un aroma a madera nueva y a promesas por cumplir. Las paredes pintadas en verde menta, el móvil de estrellas girando lentamente sobre la cuna, los peluches acomodados en una esquina. Todo era como ella lo había imaginado, pero Laura sabía que necesitaría más que una habitación bonita para enfrentar la nueva etapa que comenzaba. Una tarde, mientras amamantaba a su hijo y veía una tienda online de productos para maternidad, una idea germinó en su mente. Recordó cuánto le había costado encontrar adornos personalizados, detalles que hablaran de amor y esperanza, y entonces supo qué quería hacer. Con el poco dinero que había logrado reunir después de separar legalmente las cuentas con Germán, compró algunos materiales básicos: listones, tela de lino, pintura acrílica, papel craft. Aprovechó las noches en las que el bebé dormía para cortar, coser, pegar y armar pequeños recuerdos para otras madres que, como ella, querían celebrar el inicio de una nueva vida. Abrió un perfil en redes sociales, subió fotos de sus primeras creaciones: cuadros con nombres, cajas de nacimiento, marcos decorados. La respuesta fue inmediata. Sus amigas compartieron las publicaciones y pronto comenzaron a llegar los primeros pedidos. Un nombre aquí, una fecha de nacimiento allá. Cada encargo era una historia distinta, una madre diferente, celebrando lo que Laura también estaba aprendiendo a celebrar: el milagro de seguir adelante. La primera venta llegó un viernes por la tarde. Al ver la notificación de pago en su correo electrónico, Laura soltó una carcajada sincera, de esas que le nacían desde lo más profundo del estómago. Llamó a Paula para contarle, y juntas brindaron con 2 tazas de té en la sala, riendo como adolescentes. «Esto es solo el principio», dijo Paula, levantando su taza a modo de brindis. Laura, mirando a su hijo dormido en la cuna, sintió que aquella frase tenía más verdad de la que podía expresar con palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin tener que forzar el gesto. Y así, entre pañales, pedidos online y mensajes de clientes agradecidas, Laura comenzó a escribir su nuevo capítulo. Esta vez, uno donde la protagonista ya no era una mujer rota, sino una madre en plena construcción de su propia felicidad. El aire de la mañana estaba impregnado de ese aroma limpio que solo trae el rocío después de una noche fresca. Laura empujaba suavemente el cochecito de su hijo por el sendero del parque, sintiendo cómo la brisa acariciaba su rostro y revolvía algunos mechones sueltos de su cabello. El sol, aún bajo, proyectaba sombras largas sobre el césped, iluminando el camino con una luz dorada que parecía abrazarla con delicadeza. Cada paso que daba se sentía como una declaración silenciosa, una confirmación de que había llegado hasta allí por su propia fuerza, por su capacidad de resistir y de reconstruirse. Mientras avanzaba, su mente, casi sin querer, la llevó de regreso a aquella tarde lejana,
la del domingo que marcó el inicio de su tormenta personal. Recordó con una nitidez dolorosa el sonido seco de la puerta al cerrarse detrás de Germán, su voz fría, las palabras que la atravesaron como cuchillas. «Se acabó, Laura. Voy a ser padre, pero no contigo». Apretó el manillar del cochecito un poco más fuerte, no por tristeza, sino por esa mezcla de indignación y orgullo que le nacía cada vez que evocaba ese momento. Lo que en su día fue el inicio de su caída, hoy era apenas un capítulo más de una historia mucho más grande. Una que había aprendido a escribir con paciencia, con lágrimas, pero sobre todo con una voluntad que ni siquiera ella sabía que poseía. Observó a su hijo, dormido profundamente bajo la pequeña manta azul que cubría sus piernas, su respiración pausada y su pequeño pecho subiendo y bajando con calma eran la respuesta más contundente a todo el dolor que alguna vez la atormentó. Mientras seguía caminando, las escenas de los últimos meses se sucedían como diapositivas en su memoria. La primera audiencia de divorcio, la mirada de incredulidad de Germán al verla sacar todas las pruebas, la humillación pública que tanto merecía, el recuerdo de su propio llanto, pero esta vez por la alegría de sostener a su hijo por primera vez en brazos. Las noches en vela preparando los pedidos de su pequeño negocio, respondiendo mensajes de clientes, leyendo agradecimientos de madres que, como ella, estaban celebrando nuevas etapas. Laura sonrió, esta vez sin amargura, sin esa carga que antes parecía pesarle en el pecho. Había aprendido que la paciencia no era resignación, era resistencia silenciosa. Había entendido que la inteligencia emocional no significaba callar siempre, sino elegir el momento perfecto para hablar y actuar. Y sobre todo, había descubierto que no rendirse no era una opción heroica, era una necesidad, era elegir vivir a pesar de todo. Se detuvo junto a un banco de madera bajo un árbol grande, cuyos brazos extendidos ofrecían sombra y refugio. Se sentó despacio, acomodando el cochecito a su lado. Sacó una botellita de agua de su bolso y bebió un par de sorbos, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones. Desde donde estaba, podía ver a otras madres paseando, niños corriendo, parejas riendo a lo lejos. La vida seguía, sí, pero esta vez ella era parte de ese movimiento. No más espectadora, no más víctima de las decisiones de otros. Su teléfono vibró dentro del bolso. Lo sacó por costumbre, pero al ver el nombre en la pantalla, su expresión se endureció. Era Germán, otra vez. Desde hacía semanas, él intentaba comunicarse. Llamadas perdidas, mensajes sin respuesta, correos electrónicos pidiendo una conversación madura. Pero Laura ya había tomado una decisión firme. No iba a abrir la puerta que tanto le había costado cerrar. Bloqueó el número, sin pensarlo 2 veces, y guardó el teléfono de nuevo. Miró a su hijo, que empezaba a despertarse, moviendo sus pequeñas manos en el aire como si intentara atrapar el sol que se filtraba entre las hojas. Laura lo levantó con cuidado, llevándolo a su pecho. Sintió su calor, su olor a bebé, su respiración tranquila, y por primera vez en mucho tiempo habló en voz alta solo para él. «Tú eres mi mejor victoria, la respuesta más hermosa que la vida me pudo dar». El pequeño soltó un quejido breve, como si entendiera cada palabra, y luego se acurrucó aún más contra ella. Laura cerró los ojos por un instante, dejando que el sol le acariciara el rostro, dejando que el momento la envolviera por completo. Sabía que aún tendría días difíciles, noches de cansancio, miedos que volverían a asomar de vez en cuando. Pero también sabía que nunca más permitiría que alguien decidiera por ella. Nunca más sería relegada a un segundo plano. Nunca más guardaría silencio ante lo que merecía. Se puso de pie con su hijo en brazos, ajustó la manta sobre él y retomó el paseo. El sendero delante parecía largo, pero por primera vez Laura sonreía genuinamente al caminarlo.
porque ahora cada paso era suyo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.